buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Cuando vi el título de este encuentro, Universidades nunca son demasiadas, pensé rápidamente en un hecho que había sucedido en esta facultad, en un congreso, en noviembre del 2015, en la campaña. El actual presidente de la Nación, junto al decano de ese entonces, el licenciado José Luis Justi, pronunció la tristemente célebre frase: ¿qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente muchos más cargos para nombrar, basta de esta locura. Entonces me sentí muy feliz de poder ser parte de este encuentro, cuyo título de 4 palabras resume para mí algo que creo que es una especie de declaración de principios. Dicho esto, está claro que el artículo que escribimos junto con Horacio Robelli versa sobre los temas del financiamiento universitario y sobre el presupuesto universitario, y también en la coyuntura actual me resulta ineludible retomar o traer a esta reunión las palabras del actual presidente, que pronunció hace poco menos de un mes en esa puesta en escena llamada Consensos Básicos, que cuando se refirió en algunos párrafos a las universidades nacionales dijo textualmente lo siguiente: y cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Veamos el caso de las universidades. En 10 años la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en un promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Y finalizó: por eso se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Es notorio que las 2 cifras o los 2 datos que pone del sistema universitario son deliberadamente sesgados. En los artículos que se publicaron en este número de la revista y muchos otros, aparte de nosotros, que hacen muchísimas referencias a otros datos que suman seriedad, complejidad, densidad al tema de la cuestión universitaria. Yo ahora, más adelante, me voy a referir a alguno de ellos, que luego se vinculan con lo presupuestario, pero no dejó de llamarme la atención cuando escuché el discurso y después cuando busqué la desgrabación, digamos, para traerlo aquí, el rol que le asigna el presidente de la República a las universidades. El único rol que le asigna es el de facilitar, el de coadyuvar, el de sumarse al ajuste del gasto público. Lo dice de una manera textual, no es ninguna interpretación subjetiva, es decir, la única misión que deberían tener las universidades en esta etapa es ayudar, facilitar, ser parte del ajuste del gasto público, que ya, por otro lado, ya empezó, como vamos a ver en un ratito. Efectivamente, el sistema universitario en estas últimas décadas tuvo un proceso de expansión muy fuerte. Tenemos el doble de universidades nacionales que el año 1983-84, cuando se recuperó la democracia. Esa expansión fue muy evidente en 2 oleadas que sucedieron entre 1988-89 y el 95 la primera, y la segunda del 2002-2003 para adelante. Por lo tanto, eso demuestra que la expansión del sistema universitario de la que se quejaba el presidente de la República, en ese momento cuando expresó esa primera frase que leí, todavía no era presidente, era candidato, pero pocos días después logró ganar la segunda vuelta. No es un hecho que se produjo solamente en los 3 gobiernos kirchneristas. También hubo una expansión muy fuerte en fines de los 80, mediados de los 90, y había habido otra anterior entre fines de los 60 y mediados de los 70. La segunda cuestión, o el segundo dato para sumar complejidad o densidad al tema, y para contraponer a esas expresiones presidenciales, es el incremento de la matrícula en las
instituciones de gestión estatal, que son las universidades, los institutos y las universidades provinciales. Ahí si uno toma los datos de los primeros años de la recuperación democrática, 85-86, hasta el último que está publicado en el Anuario de Estadísticas Universitarias de la SPU, se encuentra con que el crecimiento fue de más de 2 veces y media. Pasamos de tener poco más de 500.000 estudiantes en el 86 a tener casi 1,5 millones en el 2014. Por lo tanto, uno podría decir que efectivamente fue un crecimiento que incluso estuvo por encima de la tasa de crecimiento de la población y de la población en la franja etaria que en general las estadísticas, no solo nacionales sino internacionales, comparan. Pero un aspecto adicional que a mí me interesaba resaltar a esos dos, o algunos más, son los siguientes. En Argentina hay aproximadamente 1.800.000 estudiantes universitarios entre instituciones públicas y privadas, y casi el 80%, el 79,5%, son estudiantes universitarios de universidades públicas. Eso se contrapone de una manera muy fuerte con lo que pasa en otros países de América Latina. En México esa relación es el 65%, en Colombia el 56%, en Chile el 32,5%, en Brasil el 26%. Es decir, el peso que tienen las instituciones de gestión estatal en la Argentina a la que los estudiantes asisten es muy significativa, mucho mayor que la media de América Latina y, como vemos ahí, que la de países en donde muchas veces se compara a nuestras estadísticas universitarias, a nuestro rendimiento del sector público universitario con la de esos países. Por otro lado, también ha habido una fenomenal a mi juicio, expansión en términos de lo que se conoce como tasa neta universitaria y tasa bruta universitaria entre los dos censos, entre el del 2010 y el del 2001. En términos de tasa neta hubo un incremento de 4 puntos porcentuales, pasando del 21 al 17%, y en términos de tasa bruta hubo poco más del 16%, casi el 17%, pasando del 52% al 36% que había en el 2001. Y por último, y que me parece que es un dato que a veces se lo percibe poco, es dónde se produjo o en qué zonas geográficas se produjo ese mayor incremento de tasa neta y tasa bruta universitaria. Y se produjo en algunas provincias que hasta hace algunas pocas décadas no tenían universidades nacionales. Las que en la variación intercensal entre el 2010 y el 2001 tuvieron un crecimiento de más del 70%, están esas provincias que se figuran ahí: Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Formosa. La mayoría de esas, o todas esas provincias en realidad, hasta mediados de la década de 70 no existía ninguna universidad, y algunas otras hasta hace pocos años atrás. Por lo tanto, me parece que son datos, como decía, que tratan de sumarle complejidad, densidad a estos dos que simplemente se refirió el presidente de la República en su discurso de hace poco menos de 20 días. La última cuestión que quiero decir con esto, antes de pasar al tema del presupuesto, del financiamiento, es algo que a los que trabajamos en universidades del conurbano lo tenemos un poco más hecho carne, digamos. Los 24 partidos del Gran Buenos Aires concentran el 25% de la población argentina. Con los datos, como les decía antes, del Anuario de Estadísticas, el último publicado del 2014, 170.000 aproximadamente estudian en las universidades del conurbano. Eso es el 12% de la matrícula universitaria pública. Hasta hace 2 décadas atrás, cuando solo en el conurbano existía una universidad nacional, que era la de Lomas de Zamora, esa relación era de menos del 3%. Es decir, se cuadruplicó la presencia de estudiantes del conurbano en el sistema en poco más de 20 años. Y la última cuestión, porque no los quiero abrumar con tantos datos, es también la variación intercensal que hubo entre estudiantes universitarios entre el 2010 y el 2001, pero en el conurbano bonaerense. En el 2001, menos del 7% de la población tenía estudios universitarios, en el 2010 casi el 12%, es decir, que creció un 88%, pero en algunos municipios del conurbano, en donde entre esa franja y entre ese periodo de tiempo se expandió el sistema universitario, el crecimiento fue de más del 100%. Son los municipios de José Cepaz, Lanús, Malvinas, Merlo, Moreno, San Miguel, es decir, generalmente los del segundo cordón. Es decir que es evidente
con cualquier dato que uno estadístico tome, que el impacto de la creación de unas nuevas universidades, principalmente en el conurbano bonaerense, pero no solamente, pero principalmente en el conurbano bonaerense, en términos de democratización del acceso, ha sido fenomenal, digamos. Eso es casi indiscutible, y me parece que parte de esta primera cuestión a la que me quería referir en esta intervención tenía que ver con eso de, por lo pronto, contraponer a esos datos, como dije, tan sesgados, tan selectivamente sesgados, había hecho mención en su último discurso el presidente. Yendo a la cuestión estrictamente presupuestaria o estrictamente del financiamiento del sistema universitario público de la educación superior, este gráfico lo que intenta mostrar es cuál fue la evolución del peso del gasto público en educación superior respecto del PBI. Y como ustedes pueden apreciar, hubo tres grandes momentos de crecimiento, tomando como base el año 83. La etapa de la recuperación democrática, en donde se pasa de aproximadamente 0,3% del PBI a 0,6%, es decir, el gasto público en educación superior se duplica en 5 o 6 años. El segundo momento fue de la salida de la hiperinflación en los años del menemismo, en donde se alcanza un guarismo del 0,92% del gasto en educación superior sobre el PBI. Y el último gran salto fue en los tres gobiernos kirchneristas, del 2003-2004 hasta el 2015, en donde se alcanzó el pico máximo del 1,32% del gasto en educación superior sobre el PBI. ¿Dónde estuvo el salto? O sea, ¿qué explica ese salto, por lo menos en el último periodo? Bueno, a mi juicio hay 4 factores que explican ese salto. El primero, para decir algo antes, el 80% del gasto en educación superior, el gasto en el sistema universitario, son salarios. Y desde el año 2005 al año 2015 hubo aumentos salariales sistemáticos vía paritarias que en promedio en todas las categorías salariales de docentes y no docentes fueron del 1.500% en términos nominales, lo que deflactado por cualquier índice da un incremento real muy significativo. La segunda vía de aportes y de financiamiento que explica en parte ese salto de los 3 gobiernos kirchneristas está con la expansión muy significativa que tuvieron los programas vinculados a la educación superior, los programas de calidad, de desarrollo institucional, de voluntariado, de becas. Hay el artículo de la revista de Anabela Lucardi lo detalla mucho mejor de lo que yo lo podría hacer aquí, y aparte serían extensísimos porque son cientos de siglas que son imposibles de recordarse, casi todas empiezan con la palabra pro. Un aspecto que yo creo que fue muy decisivo en términos de esa expansión presupuestaria y que tiene que ver con el impacto distributivo al que me voy a referir en un ratito, fueron las políticas de becas universitarias. Entre el año 95 y 2004 se distribuían anualmente entre 2.000 y 3.000 becas universitarias con el Plan Nacional de Becas Universitarias. En el año 2015 el Plan Nacional de Becas Universitarias y el Plan Nacional de Becas Bicentenario distribuyeron 62.000 becas universitarias. Es decir que ahí el salto fue notorio. Y por último, otro factor que explica esta última expansión es la de la infraestructura universitaria. Entre 2005 y 2015, desde 2005 se puso en marcha el programa de infraestructura universitaria en un convenio con el Ministerio de Planificación Federal. Se invirtieron cerca de 2.000 millones de pesos en esos 10 años en infraestructura universitaria. Quiero aportar acá un dato de color con respecto a la infraestructura universitaria. Todos los metros cuadrados de los terrenos de todas las universidades nacionales son equivalentes a la superficie de 4 veces la Ciudad de Buenos Aires. 4 veces la Ciudad de Buenos Aires, 850 kilómetros cuadrados de terreno de superficie que ocupan las 56 universidades nacionales. Todos los metros cuadrados construidos del sistema universitario son 2 veces, duplican toda la superficie construida en la Ciudad de Buenos Aires, radicada a actividades industriales y comerciales. Todo eso, el sistema universitario lo mantiene, lo sostiene con 5.000 millones de pesos anuales.
habría que preguntarle al presidente y a las autoridades qué les resulta eficiente o ineficiente en esta intervención que hizo hace pocos días. Es decir, se mantienen el doble de lo construido para el uso industrial y comercial en la cava y 4 veces la superficie de la cava tan solo con 5.000 millones de pesos anuales. Punto. ¿Cuáles son los periodos en donde hubo un retroceso en términos de la participación del gasto en educación superior respecto del PBI? Bueno, obviamente la hiperinflación, la caída en esos 2 años respecto de los años anteriores fue un 15% aproximadamente respecto del producto. El otro momento crítico fue la salida de la convertibilidad, la crisis de la convertibilidad. Ahí tuvimos una caída del orden del 15%, también un poquito menos, del 14% respecto de los años previos. Y la última, y por eso dije que el ajuste ya empezó, fue en el primer año del gobierno de Cambiemos. La relación en términos del gasto en educación superior respecto del PBI cayó al 1%, del 1,32 que había llegado en el año 2015. Eso significa que para haber mantenido la misma proporción con el producto del año 2016, el Estado en su conjunto, nación, provincias y municipios, deberían haber invertido en educación superior entre 15 y 18 mil millones más de los que lo hicieron en el año 2016. Bueno, digo, eso es me parece un dato lo suficientemente relevante como para entender que ya el proceso de ajuste, es decir, no es que se va a iniciar ahora a partir de estos anuncios y de estos consensos que promueve el Poder Ejecutivo, sino que ya se iniciaron casi con el inicio del propio gobierno. Y por último, a una de las últimas cosas que me quiero referir es algo que está relacionado con algunos otros indicadores que circulan sobre el gasto en educación superior. En general, uno encuentra un montón de papers académicos, incluso notas de opinión de otros colegas, que mencionan casi siempre 2 indicadores que son los considerados indicadores de eficiencia, que es el gasto por alumno y el gasto por graduado. Y en general, esos datos cuando aparecen en algunas revistas, en algunos papers, en los medios de opinión, aparecen con un sesgo negativo, digamos, es decir, que se gasta mucho por alumno, se gasta mucho por egresado. Por supuesto, tenemos una tasa de graduación que es baja y que hay que repensarla en función de lo que decía Eduardo, digamos, es decir, me parece que ahí hay que hacernos una autocrítica respecto de lo que hacemos en el aula, cómo enseñamos, etcétera, etcétera. Pero yo voy a dejar de lado esos indicadores llamados de eficiencia porque me interesa más hacer mención a un indicador que a nosotros, por lo menos, nos parece mucho más relevante en términos del gasto en educación superior, que es el impacto distributivo. Y respecto del impacto distributivo, el cambio en estos últimos 25 años ha sido, a nuestro juicio, notorio. En un primer estudio que hizo el investigador de la Universidad Nacional de La Plata y de FIEL, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Leonardo Gasparini, demostró que del gasto público en educación superior, el quintil más rico, en el año 1982 se apropiaba del 38,4% y el quintil más pobre tan solo del 8,5%. Es decir, había una distancia de 4,5 veces entre la apropiación o la distribución del gasto respecto del 20% más rico del 20% más pobre. Otro estudio con una metodología similar encararon 2 profesores de esta casa, Jorge Gallero y Darío Rossignolo, en el año 2011 con los datos del año 2010 y demostraron que después de 18 años esa proporción se había reducido de una manera muy significativa y el quintil más rico se llevaba el 25% del gasto y el quintil más pobre el 13%. Y hay una última estimación que hicimos nosotros en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento con Alejandro López Acoto y Carlos Martínez, con los datos disponibles del año 2014, serie que ya se discontinuó, y que demuestra que el quintil más rico se lleva el 21,10% del gasto público
en educación superior y el más pobre el 15,10. Es decir, la brecha se achicó a 1,4 veces. La brecha se redujo un 70% en 22 años. Por supuesto que no estamos en una situación de panacea, por supuesto que sigue siendo un gasto, el de educación superior, considerado pro-rico, pero mucho menos pro-rico de lo que era hace 20 años atrás, mucho más cerca de ser casi homogéneo. Fíjense los otros quintiles, están todos más o menos cerca. Este es el cuarto, este es el tercero y este es el segundo. Y en efecto a nosotros nos parece que ese cambio en el sesgo distributivo del gasto en educación superior tiene que ver en gran medida con las políticas, como mencioné antes, de expansión, de financiamiento, de, en definitiva, cierto nivel de democratización que tuvo la educación superior. A nuestro juicio, todo eso no alcanza, deberíamos tratar de revertir este sesgo completamente, deberíamos tratar de que el 10% más pobre esté en una posición mucho más arriba en términos de gasto y el 10% más rico, o el 20%, perdón, más rico, en una posición mucho más abajo en términos de cuánto usufructúa del gasto público. Pero como les decía, me parece que ese cambio fue notorio, evidente y de un impacto muy, muy positivo y que, en efecto, algunas de las políticas que se están desplegando desde el diciembre del 2015 hasta ahora pueden modificar o revertir esta tendencia. Por último, algunas conclusiones pocas y algunas perspectivas en materia presupuestaria de lo que surgen de los datos del presupuesto que presentó el Ejecutivo y que en breve se va a discutir en el Parlamento Nacional. No hay duda de que el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 tiene una mirada regresiva. Es evidente que sobre este aspecto y sobre tantos otros, digamos, pero hablemos de ha habido un recorte en términos reales a los salarios docentes y no docentes, ha habido un avasallamiento institucional a la autonomía universitaria con las intromisiones que hemos visto casi de manera permanente, regular, recurrente en casi cualquier región geográfica del país, de la fuerza de seguridad. Ha habido un congelamiento de la planta de incorporación a la carrera científico-tecnológica y al CONICET. Hubo una decisión el año pasado absolutamente discrecional y arbitraria de distribuir 1.028 millones de pesos solo a 22 universidades nacionales. Podría seguir enunciando reducción o eliminación de programas, etcétera, etcétera. Ya comenté antes que para haber mantenido la proporción que el gasto tenía sobre el PBI en el 2015, el año pasado se deberían haber invertido entre 15 y 18 mil millones de pesos más, así que es evidente que, como les decía, el ajuste ya empezó. ¿Qué es lo que uno puede ver en términos de perspectiva, por lo menos con el presupuesto del año 2018? Lo siguiente, en términos reales, el presupuesto para las universidades va a tener un incremento que va a estar en línea con la inflación de este año, por lo tanto no hay un incremento en términos reales. En el conjunto del sistema, el presupuesto respecto del 2018, del 2017 va a crecer a un 24%. Se conocieron los datos de inflación del índice de precios la semana pasada, que dan cerca del 20%. Tenemos por delante 2 meses que desde el punto de vista de la estacionalidad son de variaciones de precios a la alza, por lo tanto, como les decía, no pareciera que el presupuesto del año 2018 distribuido a las universidades contemple un incremento en términos reales. La partida a distribuir de gasto de ciencia y técnica se mantiene congelada en 500 millones, el mismo monto que este año. En términos de los hospitales universitarios se reduce el presupuesto en un 20% en términos reales. En el Fundar es el programa que dentro de la Secretaría de Política Universitaria tiene mucho peso porque es el que financia gran parte de los programas estos que mencionaba antes, tiene una caída del 15% en términos nominales, o sea que en términos reales es altísima, y respecto del 2015 en términos nominales caería el 42% acumulado. Los gastos de funcionamiento para el conjunto del sistema solo prevén un incremento de menos del 7%. Y por último, a los proyectos especiales se le asigna el mismo presupuesto que en el 2017, es decir, 250 millones de pesos. No hay incremento ni nominal, ni real, ni de ningún tipo. Bueno, en definitiva, para terminar y no abusar más del tiempo y darle paso a Adriana, me parece que efectivamente estamos en un problemón. Estamos en un problemón porque toda esta idea que
todos seguramente nosotros compartimos, de la universidad como un derecho humano universal, como un bien público y social, como un deber y una responsabilidad de los estados en financiar, está seriamente comprometida, y soy de los que cree que la resistencia, la lucha de todos los actores de la comunidad universitaria, rescatando esas luchas que mencionaba Eduardo en su intervención, de la reforma del 18, de la gratuidad del 49, del Mayo francés, de la resistencia a la dictadura, de la recuperación democrática, en contra de la mercantilización de la educación durante el menemismo. No solo va a haber que activarlas nuevamente, aún más creo de lo que se activaron el año pasado, para poder resistir este embate que ya, como dije, empezó y que creo que se va a profundizar en los próximos años. Nada más, muchas gracias.